En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido, que hoy se circunscribe al capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, de San Marcos, que todavía tengo las reminiscencias del curso del año pasado. Entonces, tomamos ahí un par de versículos del capítulo 11 todavía, que van ya con el tema, como ahora vamos a ver, de hoy, que es el tema de la autoridad del Hijo. Si recordáis, los capítulos 11 y 12 los estoy apuntando con el puntero, no sé si se ve, me parece que no se ve en la diapositiva, vamos a ver si, aquí, ahora sí, ¿no? Entonces en la diapositiva podéis ver lo que corresponde a los capítulos 11 y 12. Si recordáis, los capítulos 8, 9, 10 eran los capítulos del camino hacia Jerusalén, de esas tres confesiones solemnes, y el último día veíamos esa entrada solemne de Jesús en Jerusalén, que prácticamente con su, podríamos decir, réplica, ¿no? Porque al lunes siguiente va al templo, purifica, etc., ¿no? Y el capítulo 12 son una serie de conversaciones de Jesús en torno al templo de Jerusalén, donde él va a manifestar quién es. ¿Qué es lo que ocurre? Pues después de ese gesto tan profético que es pasad adelante, estamos hoy en familia, porque la modalidad online parece que en algunos momentos va ganando terreno. Y entonces decíamos cómo Jesús llega al templo de Jerusalén, tiene ese gesto de purificar, donde él, por una parte, realiza esa purificación y esa llamada a la conversión al pueblo de Israel, y por otro lado también reivindica al hacerlo su autoridad de Dios. Entonces, este capítulo va justamente de ese asunto, ¿no? Va a comenzar con una discusión donde dicen, oye, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Veis? Los últimos versículos, esos 4 últimos versículos del capítulo 11, yo creo que con acierto se suelen incluir justamente ahí, ¿no? Ya en el tema de la autoridad del Hijo del Hombre. Y después vamos a ver la parábola de los viñadores homicidas, ¿no? Donde Jesús les va a decir a esas autoridades judías cómo le tratan mal, cómo no le reconocen. Una conversación capciosa, la cuestión de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Recordáis que lo vimos también en San Mateo. Una conversación con los saduceos acerca del matrimonio y la resurrección de la carne. El mandamiento principal de la ley de Dios, que es una discusión con los escribas. Fijaos que la discusión, la parábola de los viñadores homicidas es a todos en general. La discusión de dar al César y lo que hay del César es con los fariseos y los herodianos, luego explicaremos. La otra es con los saduceos y la del mandamiento principal es con los escribas. Y cuando termina, hay unas palabras de Jesús acerca de sí mismo, atribuyéndose ese salmo pascual, el 117, diciendo que él es la piedra que desecharon los arquitectos, ¿no? Y bueno, eso lo hace al final de la parábola de los viñadores homicidas, y aquí se aplica ese salmo que rezamos los domingos en vísperas, oráculo del Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado a tus pies. Y él lo explicará como una defensa de que efectivamente él es hijo de David y Señor. Finalmente hablará de las causas por las cuales los fariseos no le reciben, de todas estas autoridades, que es por su soberbia, ¿no? Y hablará del peligro de los honores y pondrá el ejemplo, ese sencillo y humilde de la propia viuda, para hablarnos lo que es la verdadera virtud. Lo explicaremos un poquito en el desarrollo de las sesiones. La sesión de hoy es cortita, nos va a pasar como la anterior, vamos a estar relajados, no tengo que correr como otros días para llegar
a todo y al mismo tiempo podemos saborear a gusto, ¿no? Da gusto así con Marcos, ¿no? Porque como es cortito, en 14 sesiones vas explicando capítulo por capítulo y no tenemos gran prisa. Bien, pues como decíamos, el tema de la autoridad de Jesús, los últimos versículos del capítulo 11. ¿Qué es lo que ocurre? Hay unos grupos preeminentes, los jefes de los sacerdotes, se cita así, los escribas y los ancianos. ¿Qué había dicho Jesús de estos hombres? En el capítulo 8, en el contexto de aquellos anuncios cuando iba en camino de Jerusalén, ya dice que estos le matarían. Jesús sabe que está delante de los que le van a matar. Y pocos versículos antes se afirma que estaban ya decididos a matarlo. Y Jesús sabía todo esto. Con esto se está hablando. A estas alturas, el lector ya ha escuchado de Marcos dos afirmaciones, ¿no? La primera, la confesión de Cesarea, ¿no? Tú eres el Mesías, pero va más allá todavía, ¿no? Poco a poco se ha ido desvelando en ese camino de Jerusalén que es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, ¿tiene autoridad sobre el templo, sí o no? Claro que la tiene. Bien, fijaos, aquí hay una profecía, un paralelismo con la profecía de Miqueas. ¿Por qué? Jesús va a contestar con una pregunta. Es aquel momento en el que le dicen, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Y Jesús qué hace? ¿Con qué autoridad bautizó el bautista? Ya estaba muerto el bautista, todo el mundo sabe a quién le había matado, ¿no? Si decían que era con la autoridad de Dios, entonces el bautista que le había señalado a él como el Mesías y como el Cordero de Dios, ya estaba autorizado, ¿no? Pero si decían que el bautista no había bautizado en el nombre de Dios, temían al pueblo que lo tenía por el último de los grandes profetas, ¿no? Se iban a echar encima a la multitud, ¿no? Y entonces dicen, no sabemos. Entonces, pues nosotros tampoco, pues yo tampoco sé, ya tampoco os digo, entonces con qué autoridad hago esto. Es una manera de evidenciar su dureza de corazón y al mismo tiempo de retrasar un poco todavía el motivo por el cual le van a matar, que es por declararse el Hijo de Dios. Todo tiene que llegar a su momento. Y os digo que esto tiene mucho que ver con la profecía de Miqueas. Miqueas 6.3. Si os pongo Miqueas 6.3 no sabéis lo que hay. Pero si os digo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, a que os suena mucho en este tiempo, ¿no? Son unas palabras que le dice Dios a quién, al pueblo que está quejándose, rebelándose contra Dios, ¿no? Y Dios, en vez de decirle algo, le lanza una pregunta para que esa persona reflexione. Esa pregunta, que es al mismo tiempo respuesta, es una manera de evidenciar la dureza de corazón de estos principales hombres, ¿no? del judaísmo. Bien, y para ejemplificar cuál es el estilo de estos hombres y lo que va a ocurrir inmediatamente, pensad que estamos más o menos en el lunes, martes santo, ¿no? Estamos una cosa así, ¿no? Ponemos la parábola de los viñadores homicidas. Recordáis, ¿no? Aquella parábola que empiezan a mandar viñadores para recoger los frutos de la vid, ¿no? Hasta que mandan al hijo y le matan. La imagen es la viña de Israel. ¿Recordáis cuando hablamos de la higuera y de la viña? Son como imágenes de una planta. ¿Quién la planta? Dios. Es imagen del pueblo de Israel que tiene que dar fruto. Los labradores de esta parábola son los líderes de Israel. El tiempo debido estaba también puesto en la ley de Moisés, ¿no? 5 años, ¿no? Se supone que en un plazo razonable, una vez que uno planta una planta, tiene que crecer y empezar a dar frutos, ¿no? Pues había como un plazo razonable, ¿no? Y ese tiempo razonable se había cumplido porque Dios había cuidado de Israel durante siglos y siglos y ya había mandado al Hijo. Y después de 3 años del Hijo, ese era el tiempo razonable. El fruto significa las obras buenas, las virtudes. Les pongo ahí un montón de textos donde
donde se ve esto, ¿no? Tanto de los evangelios. Sin embargo, en Israel no había virtud, ¿no? En concreto la fe, porque no acogen a Jesús, no lo reconocen como Mesías. Y la parábola muestra una escalada progresiva de violencia. Primero dice que le pegan, ¿no? al primer labrador que manda, al primer emisario, ¿no? Me imagino que era. Al segundo le insultan y al tercero lo matan, ¿no? Y diréis, ¿no sería insultar, pegar y matar en el orden? Os pongo ahí una cita, ¿no? Donde en la mentalidad del Antiguo Testamento, y yo creo que esto es verdad, ¿no? A mí una palabra hiriente, ¿no os ha ocurrido alguna vez que te duele más que un bofetón? Yo creo que en ese sentido, en el Antiguo Testamento la gradación era distinta. Pegar, insultar y matar. Como con los profetas. A Miqueas lo encerraron en la cárcel a pan y agua. A Jeremías le pusieron un cepo, ¿no? Lo azotaron y le pusieron un cepo, ¿no? A Isaías lo partieron en dos, ¿no? Y a Zacarías también lo mataron, ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero, es decir, que todos los grandes profetas habían terminado muertos y en Jerusalén, dice Jesús en el Evangelio. Evidentemente, el hijo de la parábola es Jesús, ¿verdad? No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de a quién representa. Pero aún así, fijaos la expresión que utiliza. El hijo amado. ¿Os suena la expresión? Este es mi hijo amado en quien yo me complazco. A ver, ha aparecido ya en 2 veces, la transfiguración y en el bautismo. Pero eso tiene un trasfondo del Antiguo Testamento, ¿recordáis? El Salmo número 2 y el capítulo 22 del libro del Génesis, el sacrificio de Isaac, ¿no? Abraham dice, este es mi hijo amado. Y también los cánticos del siervo de Yahvé, ¿no? Este es mi siervo en quien me complazco, ¿no? Cambia la palabra siervo por hijo, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero se reconoce también. Es decir, que siempre son figuras que hablan de alguien enviado por Dios, pero sacrificado. Siempre tiene esa connotación en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo más o menos también, ¿no? En el bautismo, ¿qué se dice de Jesús? Que es el Cordero de Dios, el que va a la cruz. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, pero que va hacia dónde, ¿no? Estaban hablando con Moisés y con Elías de la muerte que tenía que sufrir. Por lo tanto, estaba en ese contexto también de pasión. El hijo único es señal también de que llega el final. La palabra que utilizan es haton en griego, ¿no? Que significa lo último, ¿no? De hecho, escatología, existe esta palabra en español, que significa eso, ¿no? Las realidades finales. En el sentido del tiempo que se ha cumplido, es decir, el tiempo final, o sea, el tiempo que inaugura Jesús, y también el final de la historia, ¿no? En cierta manera, tanto el tiempo que inaugura Jesús hay una venida, y el final de la historia también habrá otra venida, ¿no? Por eso, en cierta manera, hay como una especie de paralelismo. Y muchas veces la Escritura, cuando habla de esa venida, de ese tiempo final, está refiriéndose a los dos, ¿no? A la venida de Jesús, la primera, y también a la última. Y fijaos, también, vamos, matémosle. Es una expresión igualita cuando deciden matar a José, sus hermanos. Y apunta también, evidentemente, a la conspiración contra Jesús que se está viviendo en ese momento, ¿no? Lo bonito del Evangelio es que nos damos cuenta que esta parábola la dice cuando están decidiendo matarle, ¿no? Es decir, cuando quedan 3 días para que lo maten, más o menos, no queda mucho más. Que a veces cuando las leemos fuera del contexto no nos damos cuenta de eso. Y luego termina con otra mini parábola que es la de la piedra angular. Hay un salmo que cantamos en Pascua, ¿no? Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, ¿no? Y ya vienen los aleluyas pascuales, ¿no? Jesús se lo aplica a sí mismo y dice, hay una piedra que es divina, que no es humana, puesto que construye el qué, un templo que no está hecho por manos de hombres. Esa expresión, cuando la Escritura dice muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, esto está hecho por manos de hombres, es decir, que es un ídolo, que es algo que es humano.
mientras que el templo, este templo nuevo, que es mi cuerpo, soy yo, en el lugar de la presencia de Dios, es algo que no está hecho por mano de hombre. Pues, yo soy la piedra angular que se construye el nuevo templo, está hablando evidentemente de su cuerpo místico, ¿no? Es decir, todo lo que se incorpora al cuerpo de Cristo, que es templo de Dios, que es la iglesia, y Él es la piedra angular. De la misma manera que hay un templo, digamos, que tiene una piedra sobre la que toda la construcción descansa, toda la iglesia, toda la salvación descansa sobre esa piedra angular que es Cristo. Esa es la imagen, ¿no? que está poniendo. Bien, algo que vimos ya, si recordáis, nos lo explicaba muy bien don Ángel, recuerdo, me gustó mucho la explicación de don Ángel el año pasado, por eso me acuerdo, ¿no? Me viene a la memoria en este momento, ¿no? Recordáis que el año pasado don Ángel nos la explicaba en la versión de Mateo. Viene a ser casi la misma, ¿no? Pero se nota que Marcos escribe esto ¿para quién? Para los romanos. Y lo vais a ver en un pequeño detalle. Primero, veis que una vez que ha hablado en general para todos, ahora parece que empieza a repartir por grupos, ¿no? Por grupos, ¿no? Se juntan aquí, fijaos, dos grupos extremos. Bueno, primero, los grupos de referencia, los fariseos, saduceos, herodianos, y faltaría también los escribas, ¿no? Los fariseos, sabemos muy bien quiénes son, ¿no? Reivindicaban la independencia de Israel, eran el grupo de cumplimiento legal de la ley y la pureza del judaísmo. Los saduceos, podríamos decir que eran los progresistas del tiempo de Jesús. Negaban la resurrección de la carne, eran partidarios del divorcio, era como una interpretación más light de la ley. Luego estaban los escribas, que eran los maestros de la ley sin más, y los herodianos. Los herodianos, como dice la palabra, eran partidarios de Herodes. ¿Herodes qué era? ¿Un gobernador judío o pagano? Era pagano, ¿no? Por tanto, apoyaban al imperio romano. Vale. Pues se van a juntar los fariseos y los herodianos. ¿Pegan? ¿Pegan los fariseos y los herodianos? ¿No, verdad? Unos no aceptaban al César y mientras que los otros sí. Sin embargo, ocurre muchas veces, ¿no? Si tengo un enemigo común, nos juntamos contra él, ¿no? Aunque seamos enemigos entre nosotros. Eso pasa. Entonces, hay una pregunta candente, con repercusiones políticas e incluso para la vida de Jesús, evidentemente, ¿no? Estamos en ese contexto, ¿no? Que están intentando pillarle algo para matarlo, pero ya lo tenían decidido, ¿no? Y entonces hay que pagar los impuestos al César. Contestación de Jesús. ¿Por qué me tentáis? ¿Os suena esa expresión? ¿Por qué tentáis a Dios? Es una expresión que aparece sobre todo cuando el pueblo murmura y duda del amor de Dios. Todo eso aparece muchas veces a lo largo del camino del éxodo de Israel, ¿no? Ya sabéis que el camino del éxodo lo podemos encontrar sobre todo en el libro del éxodo, pero también Deuteronomio. En Deuteronomio, como su nombre indica, Deuteronomos es la siguiente ley, como la explicación, pero hay muchas referencias también al éxodo. Y el libro de los números, ¿no? Quizá mucho más, ¿no? Porque es continuación de la historia del éxodo a través de los números, ¿vale? Pues, fijaos, por lo menos en esos dos lugares nos encontramos esa expresión, ¿por qué me tentáis? ¿No? Y luego también hay salmos que hacen referencia, ¿no? El Salmo 95. ¿no? Es decir, es como estáis cansando a Dios, ¿no? Con vuestro corazón obstinado. ¿Qué hace Jesús? Utiliza una moneda, ¿no? Que tiene la imagen del César, ¿no? Ese gesto es como ambivalente, ¿no? Una moneda tiene la cara del César, ¿no? Como diciendo Dios es Dios, pero curiosamente una moneda también tiene dos caras, ¿no? Es decir, son dos partes de una verdad, ¿no? ¿Cuál es la cara verdadera de una moneda? No hay una cara verdadera, no hay una. ¿No? Es decir, son dos partes de la verdad. Él también va a jugar con eso, ¿no? Como diciendo, cuidado, ¿no? Hay que pagar al César, lo del César al César, y a Dios lo de Dios. Claro, era una pregunta graciosa, ¿por qué? ¿Veis? Os lo he colocado ahí en la imagen. Eso era la imagen de una de las monedas seguramente
de curso legal que llevaban adelante, utilizaban, ¿no? Todos estos, ¿no? Los fariseos y los herodianos, ¿no? ¿Qué tenía? Una inscripción. Por un lado, la cara del César, ¿no? Y por otro lado, una inscripción, ¿no? Venía a decir César Augusto, príncipe. Pero luego, en la otra cara, pone Pontifex Maximus, ¿no? Es decir, reclamaba para el César esa moneda el puesto de Dios. Entonces, poner la moneda es como decirle, oye, que vosotros estáis usando esta moneda, estáis aceptando todo esto al usar estas monedas. Vais de puros y de legales, pero luego entréis por el lado de lo que quiere el César. Les hace ver su incoherencia. Si esta imagen de la moneda es del César, tú que eres imagen de Dios, ¿a quién perteneces? Esta moneda al César, lo material al César, pero el hombre en el fondo a Dios, ¿no? Dos caras, dos visiones. Es decir, es una manera también de educarles en algo, ¿no? El orden temporal, ¿quién lo administra? El César, ¿no? Y el orden espiritual, que es de Dios, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, siguiente episodio, ¿no? Los saduceos, el matrimonio y la resurrección. Le ponen aquel ejemplo de aquella mujer que se había casado con uno, que se había muerto, su hermano se casa con la mujer, vuelve a morir, y así los 7 hermanos. Cuando sea la resurrección de la carne, ¿de quién será? Fijaos que tiran con bala con este ejemplo, ¿no? Porque viene a decir, es legítimo el divorcio y no hay resurrección de la carne, que era lo que pensaban los saduceos, ¿no? Y esto se basaba en ¿qué? En la ley del levirato, ¿no? Que si tu hermano se casa con una mujer y tu hermano se muere sin descendencia, tienes obligación de darle descendencia a la mujer de tu hermano. Pensad que la mentalidad de la época era que una mujer que quedase viuda y sin descendencia era una pobre, ¿no? Entonces parece que había como una especie de obligación de la viuda de casarse con el hermano y el hermano de casarse con la viuda, ¿no? Así que fíjate, ¿no? Si se muere tu hermano, ¿no? Es como para decirle, cuida tu salud o ten hijos lo antes posible, porque si no estoy obligado a casarme con tu mujer, ¿no? Me guste o no me guste, ¿no? Fijaos, la mentalidad de aquella época no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Esto ya es impensable, ¿no? Entonces, el ejemplo está traído precisamente para apoyar esa visión que tienen ellos, ¿no? Y Jesús, fijaos, ¿cómo termina este episodio? Diciéndole a los saduceos, estáis muy equivocados. A que no es una palabra para nada frecuente en Jesús. Decir así, estáis muy equivocados, ¿no? Es decir, hay como una insistencia clara en dejar claro de que el matrimonio indisoluble, que era lo que negaban los fariseos, y también la condición escatológica, es decir, la condición final, es decir, dejar clarito que en el cielo no habrá matrimonio, ¿no? Y que este ejemplo se os funde precisamente por eso, ¿no? Porque en el cielo no habrá matrimonio y por lo tanto cuando haya resurrección de la carne, ya no sigues ligado a tu mujer, ¿no? Sino que la responsabilidad de la humanidad en la nueva creación será según los deseos de Dios. Y luego, fijaos, ¿no? Invocáis para esto al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si se le invoca, cuando Moisés habla de Isaac, de Jacob, de Abraham, están vivos mortalmente hablando, están en este mundo. No. Pero hablan de ellos como vivos, ¿no? Es decir, claro, es que viven en Dios. Entonces no tengáis una visión materialista del hombre. Ellos están vivos. Dios es un Dios de vivos. Finalmente, ¿no? Ya la trampa de los fariseos y de los herodianos, que era la trampa de Dios y el César, fuera. La de los saduceos, fuera. Y ahora está el tema del mandamiento principal, ¿no? No es el gran mandamiento, es que como tomo las cosas del inglés, ¿no? Eso es una traducción muy literal, ¿no? En español no le diríamos el gran mandamiento, sino el mandamiento principal. Ahora son los escribas, ¿no? Que son los que faltan, ¿no? Los maestros de la ley, que plantean también un problema. El problema
problema que es cuál es el mandamiento principal de la ley, a ver cuánto sabe esto y a ver si le pillamos en algo, era que había una discusión muy grande. ¿Por qué? Porque los judíos habían hecho una serie de preceptos menores, 613, para concretar en la vida diaria los 10 mandamientos. Claro, ¿no? Imagínate, 613 preceptos que te tienes que memorizar. Ellos llevaban lo de la memoria mejor que nosotros, tenían una cultura muy memorística. Y lo hacían también con reglas memotécnicas. Tenían menos papel que nosotros, les interesaba. No como nosotros, ¿no? Que ahora como lo apunto en el móvil ya mi memoria no la ejercito. Y entonces discutían entre tanto mandamiento cuál era el principal. Y Jesús lo tiene muy claro, ¿no? Shema Israel. ¿Qué significa en hebreo Shema Israel? Escucha Israel, ¿no? Escucha Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Fijaos qué expresiones utilizan, ¿no? Con todo tu corazón, cambia, ¿no? El corazón en la Biblia no es simplemente el órgano vital, ni siquiera es la sede de los sentimientos, sino que es todo el mundo interior de la persona, todo. No se distingue pensamientos de sentimientos, porque lo ven todo en una unidad. El hebreo tiene esa visión verdadera, ¿no? Porque el hombre es una sola unidad. Nosotros, ¿qué hacemos? Distinguir las partes, aunque sabemos que es una unidad, pero distinguimos las partes, ¿no? Y si digo alma, lo contrario de cuerpo, ¿no? Pero el hebreo no tiene esa mentalidad, ¿no? Si dice cuerpo es el hombre entero, eso sí, considerado desde esa parte, pero es el hombre entero. Por eso cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo, no está diciendo esto es mi carne, sino dice esto es mi cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que está diciendo que Él es el que está presente en la Eucaristía. Considerándolo, eso sí, bajo su condición corporal. Pues amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu psique, con toda tu alma, con toda tu mente, dianoia, que es la inteligencia, ¿no? Todo lo que tú piensas tiene que estar puesto al servicio de Dios. Es verdad que a veces hay pensamientos vienen, ¿no? Y con todas tus fuerzas, isgios, con todas tus fuerzas. Y esto además es inseparable del amor al prójimo, ¿no? Y amarás al prójimo como a ti mismo. No tenemos un corazón para amar en dimensión vertical y otro distinto para amar en dimensión horizontal, ¿verdad? Por eso, mi amor a Dios lo tengo que demostrar por mi amor al prójimo. ¿Vale? Bueno, pues esta es la enseñanza, ¿no? Como toda la ley está resumida en el amor, y si no estoy amando, no estoy cumpliendo los mandamientos, por mucho que me aplique a su ejecución, como le pasaba a los fariseos. Bien, después todo esto, todas estas invectivas terminan con el tema del Hijo de David y Señor. Se ha proclamado Jesús muchas veces Hijo de David, se ha dejado proclamar Hijo de David. ¿Recordáis, no? ¿Cómo se le ha recibido en la entrada a Jerusalén? Hijo de David, ¿no? Osana el Hijo de David, ¿no? Pues ahora va a decir, si me llamáis Hijo de David, tenéis que reconocer que soy Dios. Fijaos que estas discusiones, aunque no se lo preguntan, él lo va a ir dejando caer. No va a decir, claro, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, pero va a utilizar textos de la Escritura. ¿A quién está hablando ahora? A los escribas, ¿no? Los salmos están inspirados, ¿no? Y Jesús dijo literalmente, David, en el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esto, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Así se sabe lo que rezáis esperando conmigo, ¿no? En la cultura hebrea, ningún padre llamaba Señor a su hijo, ¿no? Porque era como colocar al hijo por encima, ¿no? En la nuestra tampoco, ¿verdad? Es siempre el inferior el que llama Señor al superior y no viceversa. Entonces, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué quiere decir? Que el mismo David lo llama el Señor. Y además, el Señor. Como diciendo que, ¿por qué siendo inferior lo llama Señor? Porque es Dios, aunque esté en su descendencia. Está hablando de sí mismo, de David como el Hijo de Dios.
Y después terminamos con dos asuntos que pueden parecer que son aquí un pegote, pero no son un pegote. Los fariseos eran gente importante y relevante religiosamente. Sí, ¿no? Los sumos sacerdotes lo eran. Sí. Los escribas, sí. ¿Eran buenos? Uno puede ser muy religioso y le puede pasar como a las termitas, ¿no? ¿Sabéis cómo destrozan las termitas la madera? Destrozan todo menos la capa superficial. Parece que la puerta está intacta, ¿no? Y sin embargo, le das con la uña y está deshecha por dentro, ¿no? A veces la soberbia, cuando se disfraza, y a veces se disfraza muy bien religiosamente, ¿no? Nos pasa igual. Podemos, bajo capa de grandes obras, de apostolado, grandes lecciones, estar llenos de soberbia y por lo tanto no querer aceptar hasta el punto de matar la verdad, el Hijo de Dios hecho hombre. Pues Jesús nos dice, ¿y cuál es la corrupción? Nos habla del peligro de los honores, ¿no? Buscar los primeros puestos en los banquetes, se hacen llamar maestros. Tened cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, todas esas expresiones vanidosas esconden dentro un corazón soberbio, ¿no? Y vanidad que es hueco, ¿no? Es decir, algo que tiene una apariencia buena, sin embargo, está hueco por dentro. Y en contraste nos habla del verdadero servicio de Dios. Fijaos que yo casi no separaría el tema del peligro de los honores de la ofrenda de la pobre viuda, ¿no? Estaban allí en el templo, pasan al templo, ¿no? Y entonces llega una viuda y echa 2 leptas, ¿no? Literalmente en el libro son 2 moneditas muy chiquititas, ¿no? Que equivalen a un quadrans romano, ¿vale? ¿Por qué hace esa explicación Marcos? El quadrans era como nuestros céntimos, ¿no? Algo así, nada, ¿no? Una cosita ridícula, ¿no? Eran las monedas más pequeñas que tenían. Los lecta eran de los judíos y los quadrans eran de los romanos, ¿no? Nada, ¿no? Es decir, la calderilla más pequeña, ¿no? Pues echaba 2 centímetros, aquella pobre viuda, ¿no? ¿Veis cómo es una prolongación de la enseñanza anterior? Es como decir, ¿veis? Algo que por fuera no tiene fuste, no tiene valor, sin embargo hay un servicio de Dios grande. Y al contrario, ¿no? Llegan los fariseos dando de lo que les sobra, tocando la trompeta, diciendo, ¿y eso qué es? Una manera de hacerse importante, ¿no? Ved todos vosotros, lo bueno que soy, que estoy dando la importancia. Bueno, pues ya está. Hemos recorrido el capítulo 12, ¿no? El siguiente es el 13 completo, ¿no? Que es ya la decisión final, ¿no? La 14 es la pasión, que lo dividiremos en 2, y ya, perdón, no, el 13 es la pasión, ¿ya? Sí, que lo dividimos en 2 sesiones, vamos a comprobarlo aquí, lo tenemos al principio de la sesión de hoy. El comienzo y final de la decisión, el 14 los vamos a dividir en 2, efectivamente estaba bien en mi idea original, y luego la resurrección, que es el capítulo 16, que es ínfimo, ¿no? Es una cosita pequeña, lo que vamos a ver. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta a los que estáis aquí y nos seguís en esta sesión de hoy. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, ha sido una sesión tranquila, calmada y bastante fácil de explicar, ¿eh? No tenía cosas así complicadas. Pues nada, pues damos gracias a Dios que nos ayuda a comprender su escritura, y hoy en 40 minutitos hemos despachado muy a gusto el tema de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.